Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa. Alberto, muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, como decimos, el plano geopolítico no nos deja descanso en ningún momento. Mientras Biden refuerza ese apoyo armamentístico a Ucrania, se está debatiendo el sexto paquete de sanciones frente a Rusia con el embargo al petróleo en foco, y mientras tanto las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional. A partir de las 7 vamos a tener a Jerome Powell y a Christine Lagarde, mientras Luis de Guindos abre la puerta a subida de tipos de interés en julio. Mientras, Alberto, a lo que nos importa, al análisis técnico y a lo que está ocurriendo en el mercado bursátil. ¿Cómo estás viendo, por un lado, los movimientos del viejo continente? Sobre todo, pondremos el foco también en algunos resultados empresariales que hemos conocido, que hoy ya tenemos los de Bankinter sobre la mesa. Pero en términos generales, ¿cómo estás viendo ahora mismo las bolsas? Fíjate, hay un factor del que apenas se habla, pero que es lo que realmente ha hecho rebotar el mercado durante 2 días. Lo comentaba ayer con José Binder, que seguramente hasta el viernes, hasta mañana, íbamos a vivir cierta paz en el mercado por aquello de que todos esos gobernantes que el globalismo tiene colocados en Europa, esa élite estadounidense, que tiene esos títeres, Pedro Sánchez, Macron, cuando tienen que afrontar un periodo electoral o unas elecciones, un proceso importante, como es justo esa segunda vuelta en las elecciones francesas, el sistema financiero tiene que colocarlo todo de la manera más bonita posible, dentro de las circunstancias. Y eso implica lo que hemos visto durante estos días en toda Europa, que es un rebote relativamente rápido, profundo, de un 3% ha llegado a ser, que seguramente mañana quizás sea un poco más o se mantenga en la zona en la que está ahora, pero que sobre todo nunca implique inseguridad en los mercados justo los días antes de esa cita electoral. Marine Le Pen, lógicamente, es típico gobernante más nacionalista que pretende el bien de Francia, y Macron obviamente atiende a los intereses globalistas de Estados Unidos, con lo cual toda esa maquinaria informativa que tilda a Le Pen de ultraderecha y nos habla bien de Macron, que no está más que organizada por esos mismos fondos de inversión que son dueños de los medios de comunicación europeos, también necesita del sistema financiero. Y es lo que estamos viviendo ahora, de manera que suceda lo que suceda en las próximas horas, lo que nos diga el Fondo Monetario Internacional, lo que nos diga Powell, lo que nos diga cualquiera, en principio no va a hacer caer al mercado con fuerza, porque el mercado tiene que tener buena cara para que sea reelegido Macron. Claro, Alberto, y por tanto, si estos movimientos al alza se están produciendo previa a esas elecciones para bueno, no desestabilizar, ¿no?, lo que sería el plano político, por así decirlo, para que no sea un ruido importante que pueda suponer un voto decisivo en esas elecciones, ¿qué es lo que podemos esperar una vez hayan finalizado las elecciones? No sé si se nos abren aquí dos escenarios en función de si gana Macron o si gana Le Pen. Muy buena pregunta. Lo más normal es que gane Macron, porque tiene toda la maquinaria a su favor. Si eso sucede, lo más lógico es que el mercado el lunes abra, seguramente con unas pequeñas alzas. Veremos cómo ya probablemente ya ese mismo lunes, después de la apertura, comienza a recortar. Es lo que ha sucedido siempre que Pedro Sánchez ha tenido que ir a un proceso electoral y el sistema financiero, también ha hecho la misma jugada, y lógicamente una vez que ya ha conseguido su objetivo, que es que el nuestro, el de la élite estadounidense, salga elegido, ya, si te he visto no me acuerdo, lo más normal es que ya a partir de ahí el mercado tienda a compensar el exceso que hemos visto durante las 2 últimas sesiones. Con lo cual, ojo ya el lunes, porque nos dirán que el mercado sube, y lo dirán así, sube porque ha salido reelegido Macron, y de repente, como ha sucedido otras tantas ocasiones antes, empieza a caer, y los que a la mañana nos decían que el mercado subía por la reelección de Macron, se quedan mirando diciendo, bueno, ¿y ahora por qué cae? Bueno, pues cae porque ya no es necesario mantener el mercado artificialmente arriba. Si sale Le Pen, le hará lo mismo que a Donald Trump, es decir, un recorte inmediato para decir que esto está fatal porque ha salido Le Pen, es que es tan poco probable que casi ni lo contemplo. Y en el momento en el que ya todo el mundo venda porque ha tenido un recorte inmediato, el mercado volverá a rebotar.
Bueno, tenemos ahí, por tanto, los dos posibles escenarios y la posible reacción de las bolsas tras esa cita electoral que tenemos, que además, según estábamos analizando ahora con Carmen Colomina desde el CIDOB, realmente son unas elecciones que no solo son importantes para Francia, sino también para Europa, teniendo en cuenta la posición que ejerce Francia respecto al bloque comunitario. Alberto, ya poniéndonos en materia de los resultados empresariales, bueno, teníamos el desplome ayer de Netflix, hoy se están cotizando en Estados Unidos los resultados de Tesla, y en España hoy las cuentas de Bankinter. Gana más de 154 millones de euros, es un 4% más si lo comparamos con el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo del año anterior. Compensa además esa ausencia de línea directa. Vuelve además ese beneficio a niveles precrisis. ¿Cómo estás viendo a Bankinter por sí sola, aislado del resto de las entidades españolas? Y por otro lado, ¿cómo estás viendo al sector bancario español en su conjunto? Bueno, hay que tener en cuenta un poco lo que habíamos explicado estas semanas al hilo de Telefónica. Y explicaba que en el sistema IBEX, que hay 5 valores muy importantes, bueno, 6 ya, con Iberdrola y Repsol son 6. Pero lo importante es tener en cuenta que Telefónica siempre ha compensado los movimientos de los bancos. Si a Telefónica la hemos tenido muy fuerte durante las anteriores sesiones, ahora Telefónica ya ha llegado a su objetivo alcista, esa zona 4,90, 4,98 que yo comentaba, y ahora lo lógico es que Telefónica frene, como ya lo ha empezado a hacer, y sea la banca la que rebote. Y ahora sea la banca la que, como pone como ejemplo Bankinter, nos dé buenos resultados acompañados de rebotes puntuales que seguramente en el caso de Bankinter todavía van a ser algo más, porque lo lógico es que este banco continúe durante los próximos días hasta zonas de 5,90, ahora está en 5,60. Es decir, que es el baile típico de los 5 o 6 grandes del IBEX. Ahora le va a tocar funcionar mejor a la banca, vamos a ver durante estos días buenas noticias en torno al sector bancario y seguramente rebotes también en sus valores, y bueno, pues de aquí a unos días veremos, porque lo lógico es que esos rebotes también finalicen. Pero un especulador ahora mismo ya no tiene que estar en España en Telefónica para sí estar en la banca. Alberto, pasando, como decíamos, a las otras protagonistas, sí que me interesaría analizar contigo las caídas que veíamos ayer en Netflix, pero también el comportamiento de Tesla, después de haber publicado resultados en un momento en el que, como no, siempre tenemos a Elon Musk en la boca por lo polémico que suele ser él en sí. Alberto, ¿cómo ves a las dos compañías y, sobre todo, cómo estás viendo esos movimientos? Vale, el caso de Netflix, que ha sido el más aparatoso por su gran caída, vale, hay que entender que es puro mercado Nasdaq. Yo fíjate que en ocasiones, cuando hablamos de valores de este mercado, siempre explico que tiene una idiosincrasia muy especial, porque son excesivos para todo, como su propio índice, como el Nasdaq 100. Bueno, pues ahora hay que tener en cuenta un dato, y es que Netflix está cotizando en niveles en los que lo hacía en el año 2017. Y eso no tiene sentido. Es decir, hemos vivido una pandemia. Recordemos que en el momento peor del coronavirus, Netflix cotizaba en el nivel 291. Además, lo voy a marcar con una flecha, a ver si la encuentro y os la pongo, aquí estaría. Bueno, pues estos son los mínimos del coronavirus justo en marzo de 2020, 291. Bueno, pues llegó, nada más comenzar la subida, la aceleró con mucha fuerza hasta niveles casi de $700 en menos de 2 años. Bueno, vale, ha recortado toda esa subida, pero es que no solamente ha recortado esa subida, se ha colocado por debajo de esa subida hasta llegar a niveles en los que cotizaba en 2017. Eso es típico Nasdaq. ¿Qué te indica esto? Bueno, pues que ahora tiene una grandísima sobreventa, que lo más normal es que durante unas cuantas semanas más el valor siga de algún modo penando con esa sensación negativa y recordando los resultados que nos daba ayer y esa pérdida de suscriptores y todo lo negativo que nos contaban, lo de los anuncios también, y deje de caer el valor con ese sentimiento negativo para poco a poco ir formando un rebote. Porque ya Netflix, hay que tener en cuenta que no venía solamente de lo que hemos vivido ayer, venía de una caída previa hasta los resultados de ayer, ni más ni menos que desde esos máximos en 700 hasta 340, es decir, ya había caído un 50% hasta la noticia de ayer. Lo de ayer ya es lo que se suma a lo anterior. Con lo cual, esa gran sobreventa lo lógico es que vaya haciendo frenar el valor durante estas próximas semanas para, con todo ese gran sentimiento negativo, ir formando un rebote. En el caso de Tesla es muy interesante y es muy importante recordar conversaciones que hemos tenido tú y yo también en Antena, y es lo peligroso que es todo lo que tiene que ver con Elon Musk. ¿Por qué?
Porque Tesla te está dando unos resultados maravillosos en zona de máximos. O sea, los máximos puros y duros los marcaba hace pues prácticamente 6-7 meses en niveles de 1230. Ahora está en 1038, pero teniendo en cuenta que también justo en el momento peor del coronavirus cotizaba en $70, esos 1040 en los que está ahora mismo no dejan de ser un nivel altísimo en el que vender títulos por parte de Elon Musk es una maravilla, sobre todo, y es muy fácil, si publica unos maravillosos resultados como los de hoy. Así es que no es para nada conveniente reaccionar en función de los resultados, sino más bien hacerlo, no sé si tanto a la contra, o si se hace a la contra, colocar un stop claro en el nivel 1150, pero desde luego nunca comprar porque ya está vendiendo el grande, porque ya sabía que tenía esos resultados y por eso ha mantenido el título tanto tiempo en un nivel tan alto. Muchas gracias, como siempre, Alberto Iturralde, por este análisis. Gracias, fuerte abrazo.